para la promoción y defensa de los derechos de las personas con discapacidad, Pablo Molero. Buen día, Rocío y Leandro te saludan. ¿Qué tal, Rocío? ¿Cómo andan ustedes? ¿Bien? Muy bien, Bien, bien. un poco viendo cómo viene la semana y sobre todo con una situación extrema, ¿no? Y de emergencia total en discapacidad. Contanos cómo se preparan para este martes y qué van a exigir al ministerio. Bueno, nosotros estamos convocando justamente para encontrarnos mañana a las 10:30 ahí en el Ministerio de Salud de Julio y Belgrano. Para Ya hemos mandado 2 notas en lo que va de este año al ministro pidiendo que nos reciba. No tuvimos respuesta. Bueno, decidimos esta vez ir y hacernos presentes nosotros. El reclamo concretamente ahora al ministro es que como bajo la órbita del ministerio está la Agencia Nacional de Discapacidad, y es la agencia, a través de un directorio que preside la agencia, la que debe tratar los aranceles de las prestaciones para las personas con discapacidad. Le estamos pidiendo que tome una medida. El tema es que los aranceles están muy atrasados, en todo lo que va al año no hubo ningún aumento, ¿sí? El último aumento fue en diciembre del 0,5, que era un aumento de 3 meses, que no sumando los 3 meses era el 2,3%, cuando solamente la inflación de octubre fue mayor a ese número, y venimos con un atraso de todo el año. Entonces, la verdad que la situación es muy difícil. Hasta muchos transportistas han dejado de brindar servicios porque no llegan a cubrir la nafta, las instituciones endeudadas con la FIP, ahora la ARCA, digamos, endeudadas con bancos o lo que fuera para sacar dinero para poder pagar sueldos y gastos. Con el último estudio que hicimos nosotros de un servicio, solamente con el arancel actual se llegaba a cubrir el 77% de los costos laborales, con lo cual no se cubrían todos los costos laborales y quedaban aparte todos los otros costos que una institución tiene. Así que la situación es muy compleja y no hay respuesta al tema. Y cuando alguien se reúne con el director de la Agencia Nacional de Discapacidad, doctor Españolo, él dice que no va a haber ningún tipo de aumento porque no tienen, el presupuesto que tienen es el mismo del año pasado. Así que la verdad que le estamos pidiendo al ministro que tome se entrometa en este tema. Hasta ahora no lo ha hecho. Las 2 notas que enviamos no tuvimos respuestas. Bueno, decidimos hacernos presentes. Podemos para llamar la atención públicamente también de esto, que lo hemos hecho de muchas maneras, pero nos pareció que era bueno hacernos presentes un rato por allí, a entregar una nota pidiendo que se nos reciba. Pablo, quizás sea confuso también porque son tantos los temas que atraviesan la discapacidad y las reglamentaciones que han impactado de lleno en la actividad que a veces pienso en el oyente que está escuchando esta nota, dice ley de emergencia de discapacidad, ¿de qué se está discutiendo? Por un lado hemos hecho notas sobre un montón de gente que tuvo o que tiene que salir a demostrar que es discapacitado, con discapacidades obvias o no, y que tienen que salir a demostrar su discapacidad, que fueron citados por carta documento, que tienen el miedo de perder sus ingresos, desde ese lado, desde el lado de la medicación, desde el lado de los servicios que se le prestan. Es un combo complejo, ¿no? Como para poder traducirlo en pocas palabras o comunicarlo claramente. A ver, ahora el ministro puntualmente, ya que hay muchos temas que atraviesa la discapacidad, porque como vos decís, está el tema de las pensiones, que este gobierno está haciendo auditoría y con criterios que cambian, los criterios con los cuales se le dio a mucha gente su pensión, ¿sí? Las dificultades cuando la gente tiene que ir a las largas colas y dificultades que hay, que aparecen en muchos lugares para presentarse y cumplir con la convocatoria. Pero hoy al ministro le estamos yendo por el tema arancelario. A la gente tiene que entender que los servicios de los cuales hablamos, que son centros de día, rehabilitación de niños y adultos que tienen discapacidad, centros educativos terapéuticos para chicos con severas discapacidades, escuelas, transporte, hogares,
medicación, todo eso, para eso estamos yendo ahora, especialmente con las prestaciones. El Estado no tiene, en general, para brindar mucho de estas prestaciones, con lo cual si la situación de los prestadores se sigue agravando, algunos van cerrando, algunos no tantos, pero que siguen endeudándose esperando que esto cambie. Si esto sigue así, la gente se va a quedar sin atención, porque claramente no hay atención pública en general de estos servicios, sí de las escuelas, pero las escuelas no dan abasto para dar la atención la educación que tienen que dar. El tema de la inclusión educativa, mucho está financiado también en escuelas privadas y de personas que necesitan el apoyo para la inclusión, y esto también se financia desde este lado. Ahora, O sea, la ley, es que la ley vamos por este tema, ¿sí? la ley pone una actualización de los montos. ¿Cómo se llega a partir de la ley que se podría sancionar mañana? Bueno, la ley de emergencia en realidad tiene que ir a una sesión, tiene que ser votada, la ley, ya está todo listo para que pueda ser tratada por los diputados. Aparentemente no tenemos fecha todavía, se habla el día 14, pero no hay una seguridad de que sea ese día, aparentemente no. Nosotros hemos preguntado y no nos han dicho cuándo se va a tratar. Pareciera que va a ser la otra semana, por lo que se ha también dicho otra gente. Pero bueno, ya está en condiciones de ser votada por los diputados. La ley esta de emergencia no solamente establece con respecto al tema de las prestaciones, sí, hacer un estudio de cómo fueron el aumento de los aranceles con respecto a la inflación, y si si no hay un retraso claramente, se dicta que tiene que darse ese atraso a los prestadores, y fija a su vez que mientras dure la emergencia, todos los años hay que hacer un estudio de costos para dar aumentos que sean razonables. Igual, Eso es lo que en este punto establece la ley. Después está el tema la ley también establece el tema de una pensión, ya no por incapacidad laboral, sino por discapacidad y situación de pobreza, ¿sí? ahora es probable, porque digo, lo hemos visto con causas nobles y justas como las universidades públicas que han tratado de sacar alguna ley que se use el veto nuevamente, claro, ¿no? que sean vetados por meterse en temas presupuestarios, ¿no? Porque incluso lo primero que se dice es que vengan con los recursos, es que de dónde van a salir los recursos. Esto digo, no es que sea nuestro pensamiento, digo, es un poco el diálogo que se viene dando entre una ley que exige más financiación y desde el gobierno que dicen nosotros no vamos a poner más plata para nada. Entonces, digo, ¿cuál sería la expectativa con respecto a lo que puede pasar? Esto, en realidad ya han salido a decirlo, ni bien se votó el otro día en la Comisión de Presupuesto este tema, y así quedó lista para ir al recinto. Ya salieron de la Agencia Nacional de Discapacidad a decir que ellos, que el gobierno no acompaña esto, que es una locura, que no se dice de dónde van a ir los recursos. Es cierto que no se dice de dónde van a ir los recursos porque justamente como el gobierno tiene una política de no emisión y de no crear nuevos impuestos, entonces lo que los diputados le dicen, saquen de otras partidas, ¿sí? Acompañando eso, y dice, bueno, hagan una opción, pero saquen de otra partida. Esto hay que atenderlo, ¿sí? Es una emergencia, hay que entenderla, otras cosas podrán esperar. Entonces, el gobierno sale a decir, digan ustedes dónde salía el dinero. Nosotros decimos, bueno, pues ustedes son, Claro. a ver si... Claro. Ustedes son el gobierno, ustedes tienen que decir dónde se van a sacar las cosas. Si no, para eso, ¿para qué están? Y si los diputados mandan algo, o sea, se hace una ley, y esa ley, salvo que la veten, bueno, si la vetan correrá como todas las otras cosas, como costo de político, digamos, del Estado, de este gobierno, que explicita una vez más que para cierto tema no hay dinero. Nosotros consideramos que para ciertos temas debe haber dinero, y si no, hay que replantearse cuáles van a ser las opciones de este gobierno. Claro, porque digo, acá lo que está en juego no es un capricho, digo, es directamente la vida humana, el acceso a una medicación, la posibilidad de tener estudios y llegar al lugar de estudio. Digo, es grave la situación para muchas personas discapacitadas, que está su forma de vivir, ¿no?, en juego. Sí, los funcionarios actuales dicen que estas prestaciones son retrógradas,
y que ellos van por la inclusión y no por una vida donde todo se cubra pasivamente, que ellos van por el trabajo. Ahora nuestra pregunta es, la inclusión no se da para que alguien esté incluido o pueda incluirse un niño, para que nació con una discapacidad, necesita todo un trayecto de rehabilitación, de adaptación de muchas cosas, de tener apoyos. Hay todo un proceso que tiene que darse. Alguien que tuvo un accidente tiene que rehabilitarse para que pueda volver a incluirse en la sociedad, implica todo un tratamiento. O sea, decir que estamos por la inclusión, y la inclusión no es salir a levantarse la mañana y salga el sol, es todo un trabajo que hay que hacer, todo un proceso. Dicen que van por el trabajo, me parece bien, ojalá toda persona en la Argentina tuviera su trabajo, pero todos sabemos que eso también es un proceso, supuestamente si se llega a dar. En el mientras tanto la gente tiene que seguir viviendo y poder cubrir sus necesidades elementales. No estamos hablando de tener turismo y grandes viajes a no sé dónde, sino que la gente pueda tener su atención, dinero para poder cubrir ciertos costos y la medicación. Sí, me parece que el factor común también ha sido el destrato, ¿no? Porque digo, esto de exigir a personas con discapacidad, tener que ir a demostrar que tienen la discapacidad, a todos sin organización, de una forma autoritaria, medio violenta, tienen que hacerlo para tal fecha, si no pierden sus beneficios. Digo, hubo gente, yo he visto... Sí, las filas, ¿no? Hablé con no videntes que me decían... Es tremendo la angustia que estoy viviendo, digo, y gente que... Hay una revictimización, digo, cuando hablan ellos de inclusión, claro, están discriminando, ¿no? Nuevamente a las personas. Y gente que incluso algunos que demostrar su discapacidad no es fácil, porque hay discapacidades que son muy evidentes y otras que requieren muchos estudios, muchos costos, y sin embargo es como que entran toda en la misma bolsa, ¿no? Digo, y eso estuvo pasando en estos días, ¿no? Yo creo que acá hubo una campaña de usar, como ha usado también otro gobierno, también parecido a usar el tema de la discapacidad y de las pensiones para salir a decir que acá hubo una gran corrupción de los gobiernos anteriores, especialmente el gobierno kirchnerista, y usarlo con este tema. A ver, creo que a mí me parece mal que se pueda auditar las cosas, pero las cosas hay que hacerlas con la tranquilidad y la serenidad que esto implica, ¿sí? Me parece que esto se podría haber hecho tranquilamente con un proceso y sin generar todas estas angustias y esta salida de parece que es una casa de brujas. Entonces me parece que esto se podría haber hecho de otro modo, con lo cual muestra un estilo de trato, tratando a las personas con discapacidad como si fueran ladrones, ¿sí? Y si acá hubo funcionarios que alguien hizo mal las cosas, bueno, se tomarán todas las medidas, pero me parece que no hay que poner a la gente en una situación de riesgo y de situación de mayor vulnerabilidad todavía. Estaba pero también... Bueno, son los estilos, como usted dice, sí. Son los estilos que cierta gente tiene, ¿sí? Estaba también en discusión el tema de los certificados, ¿no? De discapacidad. Eso hay que renovarlos. ¿Pasó algo también con los certificados o todavía se prorroga, hay tiempo? Porque también salió a cuestionar todo, ¿no? Para este año todavía había prórroga de ciertos certificados. Hay normativa que dice que de tal año a tal año todavía se siguen prorrogando. Así que esto hay tiempo para prorrogar. Lo que pasa es que empieza a meterse todo en una situación de bolsa. Puede ser que los certificados los entrega a las distintas provincias, entonces puede ser que en algún lugar se hayan generado dificultades, pero en general hubo prórrogas que se fueron dando porque después de la pandemia que no se dieron certificados o se dieron a los que necesitaban así, pero la gente de todas las renovaciones se fueron prorrogando, entonces se fue haciendo un cuello de botella que necesitó que se dieran mayores plazos y para eso se fueron renovando. Pero se va haciendo todo un combo de situaciones. Es un montón todo. Por eso creo que hay que tratar las cosas de otra manera y la Argentina no va a estar peor no va a estar peor porque se tomen más tiempo para revisar ciertas cosas. Y me parece que la cosa no pasa por ahí. Pero bueno, creo que se toma a ciertas personas no tanto porque les interesen esas personas, sino para poder criticar a otros. Claro. ¿Qué es lo que pasa?
A nosotros nos viven tratando, eso es estilo de todos los gobiernos, o sea, cuando criticábamos cosas con el gobierno kirchnerista nos trataban de macristas, cuando a los macristas les criticábamos cosas nos trataban de kirchneristas, cuando cuando sí, al pero último gobierno no, también les criticábamos cosas de Fernández, nos decíamos que no habíamos hecho el mismo discurso, no habíamos hecho ningún lío a Macri, pero lo cual no era nunca se vio un cierto, ataque políticamente. a la discapacidad como este último tiempo, ¿no? Me parece que yo por No, lo menos nunca vi de una cosa Macri, así. en la época de Macri se repitió con los mismos esquemas. ¿Sí? Y ojo que yo no soy ni macrista ni nada, porque me he peleado con todos los gobiernos, así que no tengo ningún problema. Pero con esta gente nos viven diciendo desde el primer momento, ¿sí? Desde el primer momento que nosotros con el gobierno anterior aceptamos cualquier cosa, lo cual no es cierto porque no hicieron la brutalidad. A nivel arancelario tuvimos algunas dificultades en el último año, pero no hicieron lo que hicieron con las personas con discapacidad. Bien, Pero cuando esta los semana critican, entonces la ley es no, una cuestión política. no saldría la... Tengo entendido que no, tengo entendido, por lo menos le hemos preguntado a la gente del diputado Arroyo y no nos dijeron que fuera esta semana. Bien, Bueno. no hay Y nada ayer leí un comentario de diputados que se estaban juntando que aparentemente pasaría para la semana que viene el tratamiento de ciertos temas. Bueno, Bien. probablemente por el calendario electoral y eso que Sí, también se va Sí, metiendo. estaba en la convocatoria al jefe de gabinete, entonces no querían mezclar los temas porque si no al final pierde todo importancia, se no hay va urgencia. Claro. complicando. Hay cosas más importantes que Para resolver, ¿no? Que algunos, la ¿no? discapacidad. Bueno, Gracias, Así que Pablo. bueno. Vamos a seguir conectados Bueno. para seguir esto. Bueno, muchas gracias a ustedes y que tengan un buen día. Hasta prontito. Igualmente, ¿eh? Ahí estaba Pablo Molero, coordinador del Foro Permanente para la Promoción y Defensa de los Derechos de las Personas con Discapacidad, a propósito de que mañana se realizará una movilización al Ministerio de Salud para pedir por la emergencia en discapacidad. La notita después la pueden volver a escuchar y profundizar sobre el tema en nuestro canal de YouTube, claro, Radio Universidad 891.